¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. Un programa que intenta entregar información, antecedentes, para que usted tenga una opinión que le permita dialogar, conversar y contribuir a este Chile que hoy día necesita cohesión, adhesión y, claro, todos en casa, por supuesto, autocuidándonos, respetando las cuarentenas cuando corresponde y cooperando a que podamos salir pronto de esta situación, de esta pandemia y podamos todos volver a la normalidad de nuestras actividades. En esta ocasión queremos saludar muy especialmente a Marco Robledo, un destacado académico, también que ha tenido, digamos, responsabilidades políticas como subsecretario de Defensa en el gobierno de Michelle Bachelet, al senador Kenneth Pugh, quien nos acompaña habitualmente. Tengan ustedes un grato saludo y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que entremos en materia rápidamente. Una de las cosas que ha quedado en evidencia en estos días ha sido esta suerte de desobediencia civil que en definitiva se expresa en la manera en cómo los ciudadanos no respetan los controles o las fiscalizaciones o de alguna forma digamos, asumen una actitud contraria a ser fiscalizado. Y esto ha tenido, yo creo que un hecho concreto en la actitud de uno de los ciudadanos al que tira su vehículo contra unos infantes de marina en la ciudad de Lota y que va generando una decisión judicial primero y que finalmente terminan ellos como imputados dentro de este esquema legal que reemplazó al sistema procesal antiguo y que en la práctica genera ruido porque finalmente la Corte Suprema, lo que algunos podrían llamar un supremazo, definen de que lo que ha actuado el fiscal y que lo que había echado para atrás la Corte de Apelaciones, en definitiva, es correcto. No sé cómo lo ven ustedes. Tú, empezaría por ti, Kenneth, primero, para poder ver luego la opinión de Marcos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Un saludo a todos nuestros auditores y un especial saludo a Marco Robledo, que hoy nos acompaña, una persona a quien conozco con una larga trayectoria y que tiene mucha experiencia en esta materia. Que tenemos que entender que estamos enfrentando una crisis sanitaria. Y en la crisis sanitaria el problema son las personas contagiadas, y las personas contagiadas porque portan este virus, ya sabemos que es un virus que es tremendamente contagioso. Y esto uno lo puede saber o no lo puede saber. Lo puede saber porque tiene los síntomas, fiebre, problemas para respirar, o no lo puede saber, y eso se llaman los asintomáticos. Pero hay personas que incluso lo saben porque tienen exámenes, el examen de PCR que lo ha comprobado. Los controles sanitarios lo que buscan es impedir que las personas que tienen estos virus salgan. Y aquí, más que un problema de rebeldía, es un problema de inconsciencia. Es no darnos cuenta de lo que significa la realidad que estamos enfrentando, que es algo que es mortal. ¿Y por qué es mortal? Porque satura los sistemas sanitarios y finalmente gente que podría salvarse en nuestra condición no se puede salvar porque se colapsa. Entonces, todos los países que han tenido que enfrentar esto, no es un tema de qué cantidad de ventiladores mecánicos, de equipos de intensivistas tengan, sino que es cómo logran evitar saturar estos sistemas. Hoy la autoridad sanitaria tiene el control total de todo el sistema, tanto público como privado, y las camas se están gestionando bien. Pero por eso se ha decretado un estado de excepción constitucional. Ese es básicamente el estado de catástrofe por la catástrofe sanitaria. ¿Qué tenemos en la calle? Tenemos personas que no están conscientes y no quieren obedecer a esa autoridad sanitaria. Se emplean entonces los medios que tiene el Estado, las policías, y en este caso especial, las Fuerzas Armadas que salen con un mandato claro y también con reglas de uso de la fuerza. ¿Para qué? Para no generar un problema mayor del que ya ha producido la crisis sanitaria. ¿Dónde se produce el problema finalmente? En que estas patrullas que están desplegadas no son respetadas e incluso no solo no obedecen la señal de alto, sino que también atropellan y pueden arrollar o pueden matar, como le pasó al conflicto Muñoz este fin de semana, el día domingo 7, el día de la infantería, el día que se recuerda la captura, el asalto y la toma del Morro Arica. Él falleció por un conductor temerario que lo arrolló. Y él estaba cumpliendo su deber, no estaba haciendo otra cosa que cuidarnos a nosotros. Entonces, ¿qué se nos presenta? Esta situación que es tan particular. Pero hasta ahí uno podría entender esto, hay una situación que se ha producido en la ciudadanía que tenemos que mejorar. Pero el problema se ha ido por otro lado. En Lota, lo supimos esta semana, ocurrió una situación similar con una patrulla de infantes de marina.
en donde también hubo voz de alto, no se quiso detener, el vehículo no solo arrolló, afortunadamente no tuvimos ninguna persona que fuera afectada, fallecía, y finalmente se dio a la fuga, o sea, no obedeció la orden de alto, actuó de forma temeraria, criminal, y además se fugó. Y esas personas que fueron a denunciar a Carabineros, lo que había ocurrido, que es lo que corresponde en el Estado de Derecho, bueno, de ser víctimas de una agresión, se convirtieron en imputados por la Fiscalía. Una situación totalmente extraña que estoy pidiendo que ojalá el fiscal nacional la vaya a explicar al Senado, porque no podemos desentender las funciones que cada uno está cumpliendo. Y la Fiscalía tiene que investigar, cuando tenga los antecedentes tiene que hacerlo. Ese es básicamente el estado en el que estamos y la situación que está ocurriendo. Solamente para poder precisarlo, en su minuto, estos infantes de marina, estos 3 infantes de marina, detienen un vehículo, el vehículo no quiere detenerse, y ellos aplican las llamadas RUF. ¿Qué son las RUF? Las reglas de uso de la fuerza es un protocolo acordado y que ha pasado además por verificación de la Contraloría, en la cual el presidente entrega facultades especiales a través del ministro de Defensa para que el ministro pueda hacer uso de las fuerzas militares desplegadas fuera de los cuarteles. Las fuerzas militares tienen que estar en los cuarteles. Es más, las armas tienen que estar en los cuarteles, no tienen que salir. Sí, el Estado tiene el monopolio de uso de las armas y por eso la primera tarea es custodiar las armas. Pero si salen con ellas y las van a usar, tienen que saber exactamente por qué las están usando y para qué. Y se usan de forma gradual. Y primero se hace un uso menos letal, ¿no? Las armas son todas letales. Se hace un uso menos letal que la Convención de Naciones Unidas, disuasivo, de advertencia, que fue lo que emplearon en este caso, y que obviamente la persona tampoco quiso ni siquiera hacer caso a eso, y bueno, ocurren los hechos en los que están. Las reglas de uso de la fuerza están precisamente para garantizar los derechos de todos. Tenemos por un lado fuerzas que tienen que actuar para hacer cumplir algo que está dispuesto en el Estado constitucional de excepción constitucional de catástrofe, y por otro lado también la Fiscalía que tiene que investigar los hechos que estén revistos algún delito. Pero no se puede partir imputando inicialmente a una patrulla por el solo hecho de haber denunciado que fueron agredidos. Es decir, hay cosas bien puntuales que tenemos que analizar para no dejar en debilidad nuestro sistema que impida que el sistema funcione. El sistema tiene que tener controles, obviamente, y por eso reglas claras, su fuerza y los controles necesarios. Ese es el por qué se necesitan las reglas de uso de fuerza y también el control posterior. Exactamente. Marco, ¿cómo se ve de la perspectiva? Porque acá hay un tema claramente, como bien lo explica Kenneth, desde el punto de vista militar y la forma en que se implementan las instrucciones. Pero también hay un tema civil y un tema político detrás de eso. Y un tema obviamente judicial. ¿Cómo se ve? Sí, yo creo que es importante distinguir entre algunas conductas, como el atropello de una persona, que es un crimen y que tiene que ser tratado de acuerdo a la ley, y para eso están las instituciones policiales, en estado de excepción militares, en el caso de Chile, y los tribunales o el Ministerio Público. Y yo creo que eso naturalmente no es aceptable. Si que hay una autoridad que está en un Estado de Derecho ejerciendo su facultad, debe ser obedecida, y atropellarla es un crimen. Ahora, yo creo que hay que distinguir entre las conductas individuales que pueden ser criminales del fenómeno social que las está rodeando. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que en un sentido más amplio, ya estábamos nosotros asistiendo a un proceso de crisis de legitimidad de las instituciones chilenas que se había hecho evidente con el estallido de Chile desde el año pasado. Y esa crisis de legitimidad se fue cociendo, podríamos decir, cocinando a fuego lento, hasta que estalló. Durante largo tiempo hubo otras crisis previas, pero ya se veían muchas encuestas un descenso sistemático de la valoración de la opinión pública de las instituciones del Estado, no solamente de las instituciones políticas, como partidos políticos, sino que también de los poderes del Estado. La policía y las Fuerzas Armadas habían sido una excepción aparente a esa crisis, pero con el estallido social, esa crisis de legitimidad se agudizó. Yo creo especialmente
por la desproporción de la respuesta policial. La respuesta policial ya está acreditado, violó masivamente los derechos humanos de muchos manifestantes de manera indebida, porque está acreditado que resultaron heridas y detenidas personas que no debieron haber recibido tratos como los que recibieron, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, y de otras instituciones que cautelan los derechos humanos. Entonces, yo creo que eso ha agudizado en general la percepción, un sector amplio de la opinión pública, no en toda, pero en un sector amplio de la población, de falta de legitimidad de la autoridad pública. Y eso se nota en todos los planos y conduce o crea condiciones para situaciones complejas. Y yo creo que lo que ha ocurrido en la pandemia es que esa dinámica se puede o se está agudizando. Yo creo que eso está ocurriendo en Chile y también fuera de Chile, ¿no? Pero había una crisis en Chile, también había una crisis fuera de Chile ya, y esa crisis está siendo agudizada por la pandemia. Y yo creo, en el caso nuestro, como país, que la actitud de la gente en términos generales va a depender mucho de cómo perciba que la autoridad está administrando la crisis. Eso puede ser una percepción negativa o positiva, y yo creo que es un proceso complejo. Y entonces hemos visto también, así como, además de los casos que ustedes han mencionado, hemos visto también otros episodios en que la gente, a pesar de que hay una pandemia y que hay una cuarentena declarada, ha salido a protestar. Alguna gente ha dicho que son protestas organizadas, evidentemente que en algunos casos son organizadas, en otros casos son más espontáneas, pero ha habido protestas. Y esto en un contexto en que hay un debate, y yo creo que es legítimo, respecto del tipo de respuesta que está dando el gobierno a la pandemia. Y es un debate que está concentrado en si las medidas sanitarias, económicas y especialmente las sociales están permitiendo que la gente pueda sobrellevar la cuarentena en condiciones aceptables o no. Yo creo que en este momento hay un debate muy fuerte. Yo creo que si lo que se instala en la opinión pública es la percepción de que se está gestionando la pandemia de una manera injusta, una persona que ya estaba instalada cómo funcionaba el país antes y por eso ocurrió un estallido. Si esa percepción de injusticia se sigue profundizando ahora en torno al manejo de la pandemia, yo creo que no debería sorprendernos que haya todavía más faltas de respeto a la autoridad y más de desobediencia pública, porque ese es el contexto en que estamos. Por eso es muy delicado la gestión de la pandemia y es muy importante el diálogo que tiene que ocurrir entre el gobierno y el resto de las instituciones, el Congreso, etcétera, respecto a las medidas que se tienen que tomar. Y es muy importante también la percepción que exista sobre este tema. Sí, en ese sentido, digamos, recordemos que acá, creo que lo has dicho muy bien, hay un ambiente que viene del año pasado acá en Chile con todo lo que se llamó estallido social. Está el tema de la pandemia, y tenemos, como bien decía el senador, un estado de excepción, en el cual finalmente la desobediencia civil pareciera estar imponiéndose. Digamos, no pasa desapercibido que hay más de 25 casos en el ejército donde no se han obedecido las señales de detención que ha hecho para poder fiscalizar. Tenemos el caso de Lota, que la gravedad de ellos está asociada a que están como imputados y no como testigos ni como víctimas, no obstante están cumpliendo un mandato constitucional, digamos, al final del día. Y eso yo creo que genera, yo creo, la complejidad efectivamente del tema, porque finalmente, si la propia Fiscalía considera de que el control que hacen las Fuerzas Armadas puede ser motivo de delito sin que eso esté acreditado y porque preventivamente se estime que son imputados, que es lo que uno entendería el sentido común, es probable que el término jurídico sea diferente incluso. Pero yo creo que hay un tema en términos de que la mirada de distintas instituciones del Estado son diferentes respecto a cómo se abonan estas materias. Yo creo que ahí puede haber un problema, senador, ¿no? Bueno, efectivamente, pero quiero hacerme cargo del tema de la obediencia. La obediencia es una forma de expresión de la conciencia, el estado de conciencia que tienen las personas. La conciencia viene del conocimiento, de entender lo que está pasando.
En la gravedad de los hechos, cada Estado, y tenemos múltiples ejemplos, lo ha tenido que manejar de forma distinta porque también la conciencia nacional es distinta y el grado de obediencia. Tenemos ejemplos en algunos en donde ni siquiera ha sido necesario poner cuarentena. Hay otros en que se ha cuarentenado todo rápidamente y se ha logrado detener. También está, bueno, recordemos esto parte en China, Wuhan, y en Wuhan se usan medidas extremas, militares y policiales, para impedir, por la gravedad que tenía, y bueno, lograron contener y lograron incluso hacer desaparecer el virus. Entonces, esto va directamente relacionado a la forma en que cada país es capaz de entender o comprender lo que tiene y cómo lo va a enfrentar. Obviamente, nosotros tenemos definido en nuestra Constitución, porque lo primero, entender que nuestra Constitución lo que hace es limitar el poder del Estado, que es muy bueno, por eso es bueno tener una Constitución clara que lo limita. Pero después, en condiciones excepcionales, únicas, y por eso es una situación que tiene una norma constitucional especial, es una excepción constitucional, se limitan todos los derechos de las personas. Y uno de ellos, que es fundamental para poder contener la crisis sanitaria, es el del libre desplazamiento. Nosotros tenemos el derecho constitucional de desplazarnos libremente donde queramos, pero hoy, como podemos contagiar, como se puede generar algo que va a afectar y el bien común a proteger en la salud de las personas, que es un bien infinito, que no lo negamos, se necesita actuar. Y esa actuación, cuando no hay conciencia, se tiene que aplicar medidas que van, por ejemplo, al control policial o militar para evitar que las personas transgredan ciertas normas básicas, que crucen de una comuna a otra, o que no cumplan su cuarentena sanitaria como corresponde, o el horario del inicio de un toque de queda, que lo que busca es disminuir la actividad. O sea, el toque de queda tiene un sentido y tiene una norma. Y es más, existen además todas las facultades de las personas para requerir de la autoridad, vía comisariavirtual.cl, el salvoconducto respectivo o el permiso para circular. Está normado, o sea, tampoco se tiene a las personas enjauladas, prisioneras, sino que pueden moverse si es que efectivamente cuentan con los requisitos para y en las condiciones. Ese es el Estado de Derecho que se ha instituido. Y por eso no se puede partir asumiendo, sin que haya incluso una denuncia en contra, una situación que le impute a personas hechos de los cuales ellos mismos fueron denunciantes. O sea, no existe una lógica que uno pueda ver. Tenemos que corregir esto, porque nuestro Estado de Derecho tenemos que respetarlo. Tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos un sistema al cual tenemos que confiar para poder resolver las situaciones complejas. Y no podemos dejar que ahora, que está sometida a las pruebas esenciales, básicas, sea vulnerado. Entonces, eso es lo que hay que corregir ahora, y después entender que efectivamente, y ahí concuerdo con Marco, las respuestas sociales tienen que tener soluciones políticas de acuerdos generales. Y eso es lo que estamos construyendo. No podemos pretender que vamos a salir de esta pandemia indemne. Uno, vamos a tener una cantidad de muertos que todavía no sabemos cuánto, vamos a tener el temor instalado de que esto nos podría volver a ocurrir, pero vamos a tener un deterioro social, de pérdidas de confianza y un deterioro económico gigantesco. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de salir adelante con acuerdos que nos permitan discutir de forma razonable y no destruir, porque hay algunos que creen que los acuerdos se logran solo destruyendo. Entonces, esa es la responsabilidad de las autoridades, por un lado, de quienes representamos los diferentes poderes del Estado, de mantener el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico, pero también la responsabilidad política de llegar a un acuerdo en que podamos, de forma razonable, acordar los puntos de diferencia y darle garantía a la sociedad que lo vamos a hacer. Y hay ejemplos muchos, ya hemos limitado las reelecciones de los parlamentarios, estamos disminuyendo sus ingresos, o sea, tratar de recuperar la confianza en las instituciones y en las personas, fundamental si queremos que el país cumpla las normas, se ordene y siga avanzando. Sí. Con lo que tú dices, senador, en el fondo estamos diciendo que esta situación que ha sucedido con los infantes en Lota es la punta del iceberg. Si yo además sumo los argumentos que ha dado Marcos, es la punta del iceberg. Marcos, ¿qué hay debajo de esa punta del iceberg? Porque en el fondo sí, estamos de acuerdo, hay un estallido social, hay temas pendientes, hay temas que no solamente son de Chile, son a nivel global, que hoy día están dando paso a una actitud de parte de algunos ciudadanos en términos de confrontar a la autoridad. Basta esa visión para poder entender lo que está pasando, lo que pasó en Lota, específicamente con los 3 infantes que ha tenido
diría, opiniones disímiles en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema y en la Fiscalía? Yo no estoy informado del caso que ustedes están mencionando de Lota, me disculpan, pero Sí, sí, está bien. no lo he visto en los medios, así que me excuso de opinar porque no tengo ningún antecedente. Lo que sí me parece claro es que como ya existía una crisis de legitimidad y de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el ordenamiento político, y social y económico del país, que fue lo que estalló, digamos, a fines del año pasado, esta situación, que es más grave aún, en un contexto de una epidemia o pandemia tan delicada para la salud de toda la población, hace que las normas que imparte la autoridad estén fragilizadas, si no se perciben como legítimas, si las políticas y las normas que sustentan esas políticas ya están siendo percibidas como no legítimas, entonces ahí hay un riesgo muy delicado. Por eso es que es muy importante la forma en que el gobierno se conduzca en la pandemia, porque si lo hace de manera autoritaria y no dialogando, puede debilitar aún más la legitimidad y por lo tanto la eficacia de las políticas que se quieran poner en marcha. Y ahí hay un debate. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, se le dijo en marzo que pusiera cuarentena extendida, no quiso hacerlo. Después se le dijo incluya a los alcaldes del sistema de atención municipalizada para atender el problema, no lo quiso hacer. Se le dijo y establezca una renta básica de emergencia para que la gente pueda guardar cuarentena, no lo quiso hacer. Y cuando se derrumba como un castillo de naipes, según el propio ministro de Salud, esta estrategia para contener la pandemia, entonces ahora sí que el gobierno quiere un acuerdo nacional. Entonces eso ha generado también, porque ha sido un periodo de varios meses de que el gobierno no escucha. Y es un periodo de varios meses en que se empiezan a instalar cuarentenas, pero la gente no tiene los medios para existir en esa cuarentena, en los sectores populares, que el ministro de Salud dice que desconocía. Hay que ser, creo yo, muy cuidadoso como autoridad a cargo de la pandemia y hablar de esa manera y decir que no se sabe cómo vive la mayor parte de este país. Entonces, todo eso genera una dinámica en que yo creo fragiliza más la legitimidad y por lo tanto hace más compleja el acatamiento de sectores amplios de la población a cuestiones muy simples como normas para proteger la salud. Ahora, yo creo que, aquí voy a entrar en un punto más específico, para la gente que seguimos esto con más cuidado, o tratamos de hacerlo, en algunos ámbitos conocemos más, en otros no conocemos o conocemos menos, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en todo este contexto el gobierno además esté impulsando con mucha urgencia, poniéndole discusión inmediata, sin urgencia, a proyectos de ley en medio de la pandemia y tratando de construir un acuerdo político para enfrentar la pandemia. Estoy hablando de el proyecto de ley sobre inteligencia y el proyecto de ley sobre infraestructura crítica. O sea, ¿cómo se espera construir un acuerdo político después de haber rechazado todas las sugerencias de distintos sectores políticos y sociales durante todos estos meses sobre cómo ir configurando una respuesta a la pandemia? Llamar a un acuerdo nacional y además legislar con esa legislación que también provoca urticaria en la oposición. Entonces, la verdad, no se entiende mucho el esfuerzo. Yo creo que ahí hay que decirlo, porque eso está generando mucha está descolocando a la gente que está intentando entender e incluso contribuir a lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hay un debate importante de hacerlo de manera pública, porque ese tipo de cuestiones son las que se van sumando a la desconfianza que se genera públicamente sobre las políticas para combatir la pandemia. A ver, como si yo logro entender bien lo que estaría debajo de esta punta del iceberg, que de alguna forma tú lo sacas, que en términos mucho más profundo, Marcos, tiene que ver con un problema de confianzas, de credibilidad por una parte, que sería un elemento, digamos, importante, pero también tiene que ver con el hecho de que los actores principales en la democracia, como son los partidos políticos, los movimientos sociales, como el propio gobierno, los otros poderes del Estado,
no están conversando, parecía ser en la misma mesa. No obstante que se buscan acuerdos, y sí tenemos un gobierno que está impulsando una serie de iniciativas que no van en la idea de poder generar una sola mesa, sino que se ha enfocado básicamente en lo económico por una parte, y en ese lado, pero dejando de lado la otra variable. ¿Se percibe así como en el Congreso? ¿Se ve de esa manera? Bueno, a ver, lo que enfrentamos ahora es único y excepcional. Efectivamente, Así. tuvimos una situación particular, social, intensa, que fue congelada, porque la verdad es que no se ha solucionado, está congelado, producto de la pandemia, que es mucho más grave, y que por lo cual tenemos que ocuparnos. Pero hay ciertos puntos en donde hay, yo diría, donde tenemos los mínimos comunes denominadores. Los mínimos comunes denominadores están en las personas que más están sufriendo y los que necesitan apoyo. Y esos son los que tenemos que primero hacernos cargo, y hacernos cargo con buenas leyes. Es por eso que hoy precisamente votábamos una ley que era para evitar la suspensión de los servicios básicos, que era un acuerdo que ya tenía la industria y que a nadie se le ha cortado. El tema es cómo nos vamos a hacer cargo después de ese costo, y por cuánto tiempo, qué va a durar, cuál debe ser el apoyo que dé el Estado y a quienes tienen que necesariamente recibir alimentos o dinero para poder salir adelante. Esas prioridades yo creo que no hay ninguna duda, se han respetado, y lo que hay son matices, diferencias de cuánto. Ya vimos que y estamos más o menos a $2.000, perdón, 2.000 millones de dólares, 2.000 es un poco, entre dos propuestas, una que van 10.000 y otra que van 12.000. Siempre va a ser poco lo que se puede entregar. Chile lo que sí tiene, y eso es lo que tenemos que reconocer, es que ha tenido disciplina fiscal. Y este es un tema de Estado, que ha sido común de todos los gobiernos, no importa el signo. Siempre Chile ha sido disciplinado, y eso le ha permitido tener hoy lo que tiene. Tenemos capacidad, tenemos espalda, tenemos un crédito de 24.000 millones de dólares que ojalá no se ocupe, pero si se tuviera que necesitar, está disponible. Por lo tanto, lo primero es el reconocimiento a los temas de Estado. Se ha hecho bien, se ha hecho en forma responsable, existe la capacidad. Donde se produce quizá el desajuste es en la forma de poder lograr ciertos compromisos ahora. Pero eso es para ahora, y probablemente para algunos meses. El tema es cómo lo vamos a hacer para construir el nuevo Chile, porque ya vimos un desplome social, hemos visto un desplome sanitario, hemos visto un desplome también de la parte valórica, lo que hablábamos, la conciencia, cosas esenciales y básicas. Y viene además un desplome económico, nos guste o no nos guste, se va a producir un efecto importante, que ya ha ocurrido porque se ha paralizado mucha actividad, y probablemente muchos no resisten, se pierdan empresas, haya que reemprender, y vamos a tener que partir. Por lo tanto, el acuerdo más importante es el próximo, que es el Chile que queremos y podemos construir. El actual acuerdo está para hacerse cargo, y va a costar sacar y ajustarlo, pero sí está pendiente el que resuelva problemas bastante más importantes. Y ahí es donde también hay que estar disponible. El tema es que ahora las urgencias impiden manejar todo al mismo tiempo. Entonces, yo por eso le pido a todos, tratemos de resolver lo más cercano, de la mejor forma, y una vez que tengamos resuelto eso, sigamos avanzando, pero no, si ponemos todas las cosas al mismo tiempo, es muy difícil. Obviamente hay otros que dicen que es al contrario, que todo se tiene que resolver de inmediato. Bueno, visiones distintas, pero hay mínimo común denominador, y ese mínimo común denominador es proteger y ayudar a los más desprotegidos, a los que más necesitan ayuda, y que no necesariamente están dentro del 60% más vulnerable del registro social de hogares, como se ha definido, sino que hay mucha gente de la clase media que también ha quedado severamente afectada y que va a necesitar todo tipo de ayuda. Sí. Yo creo que gracias a lo voy a invitar a una pausa, sin antes agradecer a Joyería Auros, que está de la Pica Punta Arenas, para todo lo que ustedes quieran realizar en términos de transacciones asociadas al otro, que cada vez se valoriza más, y si lo guarda por mucho tiempo, créame que va a estar muy agradecido de este consejo. Desde 20.000 pesos puede una moneda y guardarla o regalarla si te gusta. Y también a Toto, que nos brinda todas las mochilas, maletas y accesorios, esperando el retorno ya a esta nueva normalidad y los viajes para que podamos justamente disfrutar de todo lo que es este mundo. Y recordarle a su vez también de que en nuestro programa se transmite por Mundo Pacífico, en todo lo que son sus canales regionales, el canal Vive, que se va los domingos a las 14 horas, la Red Madero en todo el norte de Chile, y con eso tenemos una cobertura ya bastante importante dentro de lo que es la audiencia nacional. Los invito a una pequeña pausa y ya retornamos con esta visión de más Estado o más sociedad, o cuánto Estado o cuánta sociedad necesitamos para resolver esta conflictividad que se ha instalado en esta conversación. Vamos y volvemos.
Ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso nuevamente a las cartas sobre la mesa en estas ediciones especiales donde todos nos quedamos en casa, donde todos cooperamos a que las cuarentenas donde existan se cumplan, donde todos tenemos el autocuidado, mantenemos la distancia social y por supuesto cooperamos desde nuestra respectiva posición para poder ayudar a que Chile vuelva muy pronto a esta normalidad y estos lazos que se han muchas veces fracturado por la distancia se puedan nuevamente profundizar y mantener a través de estos vías telemáticas como es el programa que estamos haciendo. En esta oportunidad estamos Marco Robledo, un destacado académico, con posibilidad política, más de alguna oportunidad, y con una larga trayectoria, además en todos los ámbitos, tanto de la política y particularmente en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y con el senador Kenneth Pugh, quien es parte de la Comisión de Defensa del Senado y también de Zonas Extremas. Y habíamos estado conversando acerca de lo que empieza como esta suerte de cuestionamiento a la autoridad militar que tiene un vehículo por 3 infantes, que no es un nuevo caso, hay más de 25 casos en el ejército, también otros más en la Fuerza Aérea, en otras ciudades del país, pero que en definitiva terminan estos infantes por haber hecho esa acción, viendo a la policía, finalmente terminan por el fiscal en su calidad de imputados, lo cual no significa culpabilidad, pero sí se percibe como una sanción que no corresponde al hecho que estaba haciendo. Y dentro de eso hemos estado viendo de que, bueno, ¿cómo se arregla una situación que tiene elementos de conflicto que viene el año pasado, que se profundiza con el tema de la pandemia, que tiene que ver con la gestión del gobierno, con la capacidad de dedicar acuerdos entre los actores políticos, y cuando estos actores políticos no llegan a acuerdos, llámese partidos políticos, gobierno, otras instituciones, finalmente hay una suerte de polarización. Marcos, ¿tú crees que vamos camino a una suerte de polarización acá en nuestro país? Yo creo que el país se ha ido polarizando gradualmente en un proceso muy largo. Yo tengo una opinión sobre eso, porque básicamente lo que ha ocurrido, en mi opinión, es que todas las sociedades necesitan ir cambiando en el tiempo. Y porque todas las sociedades son imperfectas y la gente va considerando que hay que ir haciendo modificaciones, reformas, perfeccionándolas. Y para eso están los mecanismos institucionales que la democracia tiene, que son básicamente los poderes del Estado, y en particular el poder legislativo, que es el que hace las leyes que van regulando la forma en que funciona una sociedad. El problema es que en Chile nosotros hemos tenido un palito metido en la rueda, parando el avance de los procesos naturales de reforma en una sociedad democrática, que eran los mecanismos supramayoritarios que han impedido reformas durante todo este año, durante todas estas décadas, y eso ha significado que gradualmente, la democracia se ha ido deslegitimando, porque no ha hecho las reformas que la gente ha esperado durante largo tiempo, y al final la crisis de legitimidad y de confianza ahora es muy profunda. Los partidos están en el 2%, el Congreso también, de aprobación, o sea, es demasiado profundo. Entonces, y ahora tenemos desafíos muy grandes, como el de la pandemia, en ese contexto. Y entonces yo creo que estamos en este momento en una pandemia que, producto de la gestión que se ha desarrollado desde el punto de vista estadístico comparado internacional, que estoy viendo en este momento en el computador los datos de la Universidad de Oxford, Chile, por millón de habitantes, tiene el mayor número de contagiados y de muertos. Eso es una catástrofe humanitaria. Entonces, y al mismo tiempo, hace ya varias semanas, hace tiempo, se le está diciendo al gobierno que hay espacio fiscal, porque el país ha mantenido disciplina fiscal y que por lo tanto puede poner en marcha un conjunto de políticas para responder a la pandemia. No estoy hablando de reformas estructurales, que es el tema del proceso constituyente, pero para responder a la pandemia bastante más generoso de lo que está haciendo hasta ahora, de modo que la gente pueda obedecer la cuarentena sin tener que salir a trabajar. Se está proponiendo una renta básica de emergencia equivalente a un salario mínimo,
tuvo la cantidad de personas en el hogar, en fin, pero el gobierno tiene una postura hasta ahora que es inferior a eso. O sea, la oposición le está diciendo gaste más, señor, y el gobierno no quiere hacerlo, porque tiene, creo yo, un prejuicio dogmático en su forma de ver la economía, que justamente el tipo de problemas frente a los cuales la gente estaba reclamando durante este tiempo, en particular desde el estallido, digamos. Tiene una mirada de la economía neoliberal que intenta aplicar la misma fórmula que contra la gente se reveló en octubre para solucionar la pandemia. Ese es, en mi opinión, el problema. Entonces, eso hace prever que una vez que se vaya relajando la cuarentena, la protesta social va a reaparecer, porque en el fondo la gente de alguna manera está manteniendo la disciplina, pero en condiciones realmente muy difíciles, porque la gente está viviendo en condiciones muy precarizadas. Ya estaba viviendo en condiciones muy precarizadas antes de la pandemia y ahora eso está siendo infinitamente más grave. Por eso que se está proponiendo, y ojalá que haya un entendimiento al respecto en el Congreso, ese tipo de medida como la renta básica de emergencia. Y no se está discutiendo en este momento el problema constitucional o constituyente, sino que simplemente cómo atender de manera más eficaz y directa a las personas. Así es que ojalá que haya un acuerdo rápido sobre eso. ¿Sí? O sea, de hecho, el acuerdo nacional que ha convocado el presidente de la República ha logrado hasta ahora, por lo menos lo que conocemos, es que economistas de todos los sectores políticos han logrado establecer de que el gobierno debe tener acceso a un fondo de hasta 12.000 millones de dólares para poder ocuparlo directamente. Y yo entiendo que la idea es poder avanzar en un solo proyecto de ley que le dé al presidente la facultad para poder irlo utilizando rápidamente, de tal forma de que la ayuda que se va a enviar a las personas más vulnerables o más necesitadas lleguen rápidamente y de tal forma de que pueda ser mucho más eficiente. Y digamos, ¿cree que hay piso para eso, senador Piu? Yo creo que sí, y por eso dije que el mínimo común denominador son las personas. Y concuerdo también con Marco respecto a los problemas estructurales de fondo, pero yo creo que no solo vienen del siglo pasado, vienen del siglo antepasado. Y vienen del momento en que se estableció el sistema de contabilidad gubernamental. Ese fue copiado de un sistema francés que hasta el día de hoy impera. O sea, el Estado portaliano hoy es la DIPRES, y tenemos que entenderlo así. O sea, es muy difícil hacer algo si es que la DIPRES no lo autoriza. Y aquí viene la esencia de nuestro problema, porque lo que se está discutiendo, que también es para el momento, pero que puede tener efectos posteriores, es lo que se le ha llamado el presupuesto base cero. El presupuesto base cero lo que busca es poder determinar cuánto cuestan las actividades, qué actividades tenemos que desarrollar, cómo voy a tener los indicadores sobre las actividades y cómo tengo que ir cambiando. Yo estoy de acuerdo, la sociedad cambia y el presupuesto tiene que cambiar. No puede ser que tengamos presupuesto continuidad. Entonces, ahí tenemos un problema grave de fondo que ni siquiera requiere reforma constitucional. Necesitamos de sistemas estructurados en donde confiemos en el sistema. Y los únicos sistemas que entregan esto son los sistemas en que el tercero confiable es parte del sistema, o sea, los sistemas con blockchain o cualquier tecnología neuronal en red que garantice transacciones seguras. Necesitamos más data, necesitamos saber exactamente dónde están las personas, qué les está pasando, para poder actuar contra ellos, para poder darles todo lo que ellos necesitan. Y eso es la modernización del Estado. Necesitamos un Estado fuerte. ¿Qué se está haciendo? Bueno, la urbanización digital, atendiendo cable de fibra óptica, llegamos a Puerto Williams con la fibra óptica austral a través de esa submarina, el estrecho Magallanes, Punta Arenas, el canal Beagle, viene ahora la fibra óptica norte con todo lo que son 10.000 kilómetros para poder conectar hasta los lugares más aislados. Y si logramos eso, vamos a tener una mejor visibilidad para que el Estado pueda hacer política pública de vanguardia y entregar lo que las personas necesitan. El Estado es fundamental y esencial, en eso no discutimos. Pero ¿dónde está? Yo diría que la discusión, yo no la llevaría por los sistemas de visiones economicistas. Es primero entender bien el Estado, ponernos bien de acuerdo, cómo se va a diseñar, cómo se va a aplicar y cómo se va a controlar. Y ese es el ajuste. Y estamos muy cerca de poder llegarlo. O sea, ya vimos que es una brecha de 2.000 millones de dólares, que es fácil de subsanar, incluso podría ser hasta más, si que tenemos la capacidad de entender a dónde va ese esfuerzo.
tiene que ir primero a las personas, pero después tiene que ir a proteger los empleos. Tenemos que entender que lo primero es esencial que las personas se puedan alimentar y puedan superar esta condición de aislamiento. Pero después tenemos que empezar a trabajar. Entonces, también tienen que destinarse recursos para poder activar eso, que es parte del mismo proceso, van las dos cosas juntas. Este no es el diseño final. Yo creo que están las personas, que es solo un tema de conversar más y entender lo que están hablando, porque algunos no entienden el problema o no lo definen como corresponde. Definiéndolo bien, lo van a poder resolver bien. Yo he estado siempre disponible para buscar esos acuerdos. Yo creo que tenemos esa capacidad, pero también tenemos que aprender que no podemos hacer más de lo mismo. Tenemos que hacer otra sociedad, y esta sociedad tiene un sello digital. Sin ir más lejos, estamos hoy conectados digitalmente, esto no lo habríamos hecho antes. Los niños están estudiando, los que pueden, y ojalá todos, pero por mientras los que tienen conectividad, a través del mismo sistema. Se está trabajando a través de esto. Tenemos que hacerlo de forma segura. Chile entonces puede dar un salto importante y ser un ejemplo nuevamente. Eso es lo que yo confío. Conciencia para acuerdos concretos. Pero esa conciencia, digamos, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con esa visión, pero sin embargo la urgencia nos coloca en la pandemia, nos coloca en las deudas que hay las deudas sociales, me refiero, que existen. Y pareciera ser que hay una pugna acá, no sé cómo, Marcos, cómo tú lo ves, en términos de que el Estado se impone, muy poco, probablemente quizás no sea lo más adecuado la referencia que voy a hacer, digamos, lo que hoy día Donald Trump ha instalado en todas partes, ley y orden, donde el Estado impone eso, pero pareciera ser que la sociedad quiere ser escuchada también, y está hablando de una sociedad que va mucho más allá de los parámetros ideológicos de izquierda o no, sino que es una sociedad que parecía ser que te quitaron la luz al final del túnel, como entre el estallido social, la pandemia. Ahí hay un tema, ¿cómo se puede hacer una convocatoria con la experiencia que tú tienes a todos estos actores para que puedan converger en una misma visión problemática que requiere una respuesta a largo plazo? Y donde pareciera ser que hoy día, como tú bien lo decías, no hay mucha disposición para eso. Mira, yo creo que una de las cosas que pasa en Chile y que nosotros no lo vemos porque estamos adentro, no vemos el problema desde afuera, sino que desde adentro, es que Chile es uno de los países donde el dogma neoliberal se ha aplicado con mayor profundidad. O sea, no hay otro país más neoliberal que Chile en el mundo, ¿no? Acá en Chile, como parte de las políticas neoliberales, no estoy hablando de políticas de izquierda, como parte de las políticas neoliberales, se estableció que durante los periodos de vacas gordas el Estado ahorraba para los periodos de vacas flacas. Y se crearon fondos soberanos y otras iniciativas que fueron institucionalizadas, la política de balance estructural, etcétera, para que el Estado tuviera una gestión equilibrada, macroeconómica y financiera, y tuviera las herramientas para superavitarias para en caso de crisis poder recurrir a esto. Bueno, estamos en crisis y no se quiere gastar eso. O sea, ni siquiera desde el punto de vista del dogma neoliberal se está aplicando la política que debería aplicarse, sino que se está aplicando una visión ultra petita neoliberal. O sea, ni siquiera, a pesar de que Chile es uno de los países que está en mejores condiciones fiscales del mundo, se tiene que negociar en el Congreso 2.000 millones de dólares, por favor, una economía. Eso ni siquiera debería estar en negociación. Ese es el problema que tenemos en Chile. Ahora, lo que ocurre en términos más generales es que llevamos 5 décadas de un proceso mundial, internacional, de reducción del Estado. 5 décadas en las que esta mirada que desconfiaba del Estado fue hegemónica a nivel internacional, a nivel mundial, y entró en crisis en el mismo país que la promovió, en Estados Unidos. O sea, porque en Estados Unidos esta mirada significó la pérdida de millones de empleos industriales, porque las empresas se fueron a China en este proceso de desregulación, y eso significó la llegada de Trump. Pero en vez de mejorar la democracia, eso está destruyendo la democracia. Yo creo que en Chile está pasando algo parecido. La pérdida de confianza de la gente en las instituciones del Estado es parte de ese mismo proceso. Ahora, en mi opinión, el balance de todo esto es que se requiere una organización institucional del Estado más poderosa.
porque lo que está mostrando la pandemia globalmente es que las soluciones de mercado no funcionan en esto. Se necesita más Estado. Eso no significa un Estado autoritario, no, puede ser un Estado democrático con muchos controles, etcétera. Pero claramente la economía organizada sobre la base de que el mercado es más importante que la sociedad, o sea, una economía neoliberal, ya fracasó en 2009 en la crisis 2009 y fracasó en todo el mundo, y fracasó en Chile. Sin Chile ya esto perdió toda legitimidad. Lo que pasa es que todavía no es modificada la norma que regula este país, pero eso es lo que se está poniendo en marcha con el proceso constituyente, y eso es lo que todavía, desde el punto de vista político, algunos quieren suspender. Hoy día acabo de leer al senador Alamán proponiendo nuevamente que sea el Congreso y no el plebiscito el que haga la nueva constitución y no una asamblea constituyente. Y en el gobierno, al mismo tiempo, ni siquiera quieren gastar los recursos que están ahorrados o que permitirían un endeudamiento más razonable que gastar los fondos soberanos, porque estamos en el mundo del ultrapetita, porque Chile, como dicen hoy día recientemente, en Chile y fuera de Chile, Chile es la Corea del Norte del neoliberalismo, así de simple. Esa es la discusión que hay en Chile, que así de simple. Y la gente espera. Sí, no, y es una discusión que no es menor desde el punto de vista de la idea, desde el punto de vista de la percepción. Esta visión que plantea Marcos Kenneth es una visión que de alguna forma impide los acuerdos, porque otro tema que se instala es también el tema de transparencia. En forma breve, bueno, nos quedan 5 minutos solamente el programa, ha pasado muy rápido. ¿Cómo lo ves tú, Kenneth? Bueno, mira, en mi opinión, yo creo que Chile lo ha hecho bien siempre, en que ha tenido que enfrentar situaciones muy graves. Chile ha tenido el terremoto más grande que registra la historia de la humanidad, y eso creó la Corfo. Y la Corfo ha sido un motor de desarrollo tremendo. Estamos viendo ahora algo que ni siquiera dimensionamos los efectos. El terremoto del año 60 destruyó, hundió, hizo de todo, y Chile salió adelante. Ahora no sabemos por cuánto tiempo, eso es lo primero, la incertidumbre, y por lo tanto, si lo que ha ocurrido, yo diría más que de algo neoliberal, ha sido conservador en el empleo de los recursos, o sea, se ha ido de a poco. Algunos querían que fuera de a más, pero no hay que creer que esto es lo único que se va a hacer, o sea, el Estado tiene más capacidad, tenemos incluso la capacidad de endeudarnos, no solo nuestros fondos soberanos, sino que además aumentar. Por lo tanto, yo creo que lo que hay es definir bien el problema y conversar y exteriorizar lo que está ocurriendo. El mínimo común denominador son las personas, y las personas tienen que sentirse tranquilas que todos, aquí no hay una diferencia de bancada, vamos a estar preocupados para que a ellas ahora les llegue. Y lo segundo, aprender. ¿Cómo podemos, en base a esto que hemos tenido que experimentar trabajando juntos, anteponiendo muchos intereses personales, porque también hay que entender que aquí hay agendas propias de algunos, o intereses partidistas, también hay algunos que quieren sostener que esto es mejor que el otro. Si somos capaces de crear este equipo de que trabaje por un Chile para proponerles algo que sea mejor, más atractivo, bienvenido. O sea, pero primero solucionemos los problemas ahora. Y el tema de cuánto nos va a costar, vamos a irlo viendo, recursos hay, y por lo pronto yo no centraría la discusión en ese desacuerdo. Quizás un poco más de conversación y de la forma que se va a ejecutar, y después seguir al próximo acuerdo que vamos a tener. Si estos son acuerdos parciales, no es el gran acuerdo final. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú, Marco? ¿Es posible eso? Ya estamos llegando al final del programa. Bueno, para eso está el Congreso. Esa es la democracia. Desgraciadamente, el problema que hay en Chile es que hay un momento de antipolítica, desgraciadamente, por la pérdida de confianza que ha habido, pero para eso está el Congreso. Y en una democracia sana y que funcione, todo esto tiene que ser resuelto en el Congreso. Y para eso la gente elige parlamentarios, para que se tomen las decisiones que tienen que tomarse. Y cuando no hay acuerdo, bueno, votan la mayoría y ganan la mayoría y pierden la minoría. No siempre tiene que haber acuerdos nacionales. Yo creo que es una retórica que en Chile está demasiado gastada, producto del proceso de transición. Como que la gente ya no sabe que la democracia funciona así, que hay mayorías y minorías, y hay momentos en los cuales se puede requerir un esfuerzo especial. Ojalá podría ser en este momento, pero si no hay acuerdo, debería resolverse en el Congreso. Ahora, pero sí hay que hablar con la verdad a la gente.
hay que decirle, mire, yo considero que usted no debe gastar tanta plata para mantener el equilibrio macroeconómico con un presupuesto base cero. Yo creo que hay que decirle lo que eso significa, ¿no? Hay que decirle que usted va a seguir consumiendo salud, pagando salud en una ISAPRE, o va a seguir en un FONASA precarizado, y que el Estado no va a ser capaz de atender esta pandemia porque no se quiere gastar plata. Yo creo que hay que sincerar las cosas. Y en eso estamos, Sí. y por eso que la gente está insatisfecha, por eso que se ha producido esta crisis que empezó antes en este país. Y eso puede ser agravado con esta pandemia. Ese es el problema. Sí, no, definitivamente yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Creo que tanto el senador Kenneth como tú también, Marco, estamos en lugares donde estás hoy día. En definitiva se puede aportar con ideas y para estar todos en la misma mesa y con el mismo problema, pero el mismo problema tiene que ser coincidente con lo que percibe la gente respecto a cuál es el problema. Yo creo que aquí hay dos percepciones distintas respecto a una gran mayoría de gente percibe y lo que efectivamente se está tratando de abordar. Bueno, como sean, yo creo que nos quedan temas pendientes. Creo que una clave podría ser la transparencia, o como para poder entrar a poder decir cómo entra el Estado dentro de todo esto, sin ir contra todo un sistema ni una visión ideológica. Marco, te queremos agradecer tu disposición y buena voluntad para poder estar con nosotros en esta edición del programa. ¿No? Senador, como siempre, un agrado poder estar compartiendo. Y Marco, te vamos a dejar invitado para otra oportunidad para poder profundizar, porque yo creo que esto está ya empezando una nueva etapa desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que está significando. Para ustedes que nos están escuchando, empezamos con lo que pasó en Lota, con los infantes de Marina, que finalmente terminan como imputados, y terminamos viendo de que eso es la punta de un iceberg que es necesario verlo completo para poder entender realmente y contextualizar lo que sucede. Por su atención, por su sintonía, muchas gracias. Marco, muchas gracias nuevamente. Nuevamente, muchas gracias. Y nos vemos en nuestra próxima edición de la Carta sobre la Mesa. Muchas gracias, un placer haber estado con Marco nuevamente. Nos vemos. Igualmente, senador. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Igual, adiós.